¿Ustedes recuerdan de casualidad la primera vez que escucharon hablar de ChatGPT? Yo también me acuerdo, me acuerdo que me estaba comiendo una hamburguesa. Había salido con unos compañeros, con unos amigos, y uno de mis amigos, muy aficionado a todo el tema de la tecnología, me dijo: "Oye, Oscar, ¿ya viste lo de este supermodelo que resuelve prácticamente todo?". No. Y como cualquier buen vendedor, me explicó los beneficios. La verdad no recuerdo más de la charla después de eso, pero bueno, digamos que me enfrasqué bastante en todo lo que es, cuáles eran esos posibles beneficios que podía darme esta herramienta, esta máquina que solucionara todas mis preguntas. Y como buen niño curioso, que espero que ustedes lo hagan, preguntarle, solo por simple curiosidad, saber hasta dónde eran los límites que llegaba este tipo de software, este tipo de herramienta computacional. Con el tiempo, bajo mi curiosidad, hubo cosas muy interesantes que empecé a definir como, bueno, ustedes seguramente en las noticias han escuchado, es que la plataforma o la herramienta se inventa la información. Y es real, eso es cierto. El algoritmo como tal está basado principalmente en que nosotros lo entendamos de una manera bastante bien. Pero si ustedes conocen un poco del tema y lo quieren hacer como darle trampitas, se van a dar cuenta que para cosas muy particulares empieza a inventar. Recientemente, hace un par de semanas, leí un artículo que decía que el 52% del código que genera ChatGPT está equivocado. Entonces hay que tener en cuenta, estimados, al momento de, no sé, hacer un proyecto en desarrollo, tener las bases bien fundamentadas, como por ejemplo lo que les ofrece Edetin, para poder desarrollar sus proyectos. En fin, si nosotros entonces ya viendo las limitantes, surgió la pregunta, y ustedes también creo, estoy casi seguro que en una conversación por ahí con una empanada, con un café, con lo que sea, la tienen. Y bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Cuál es ese futuro? ¿Qué es lo que nos espera con algo como este tipo de herramientas que cada vez están a la orden del día? De eso es lo que vengo particularmente a hablarles hoy. ¿Cuáles son los retos o algo que tenemos que hablar? No como herramienta de inteligencia artificial, sino como humanos. Porque finalmente, ¿quién va a hacer estas herramientas en el futuro? Ustedes. Los que están aquí hoy presentes ya tomaron un paso hacia adelante con la inteligencia artificial, es entenderla. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos retos que nosotros como humanos vamos a tener que desarrollar? Para poder hablar sobre los retos al futuro, obligatoriamente tenemos que hablar sobre el pasado y el presente. O si no, ¿cuál es el contexto? La historia nos ha enseñado que requerimos eso. Particularmente, empezando por allá al final de la Segunda Guerra Mundial, todos, o al menos la mayoría, algunos ha visto la película del Código Enigma. Un clásico, si no se lo recomiendo, es muy bueno en realidad. Y habla sobre un personaje muy importante en la historia de la inteligencia artificial, que es Alan Turing. Alan Turing, después de haber hecho su autómata, fomentó, o más bien creó una idea, consolidó una idea muy particular que fue: ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si las máquinas pensaran? Y de ahí parte algo muy importante, que es entender qué es el pensar, cómo el ser humano piensa, ¿vale? Entonces empezaron, aunque ustedes no lo crean, por allá en los 50, este término de inteligencia artificial se acuñó, particularmente en el 56. Por allá el señor McCarthy, en la parte inferior de la imagen, y no es Paul McCartney, obviamente no es Paul McCartney, John McCarthy, dijo en una conferencia en la Universidad de Dartmouth, en 1956, existe un concepto y bajo todos los avances que hemos hecho es muy probable que podamos codificar inclusive el conocimiento humano. De ahí nace por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Un poco de estos datos cocteleros, de los que ustedes en cualquier momento, en una buena charla con un café, pueden decirle a que no sabías qué. ¿Vale? Después vienen con todo este contexto de tecnología una como evolución de los conceptos. Si ustedes han investigado un poco, o tal vez de aquí otro dato coctelero, el primer concepto de red neuronal se creó o se escribió en el 52. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando la tecnología como todo, bueno, planteándonos antes de eso, cuál era el objetivo de esa conferencia en el 56, al final la conclusión de esa conferencia, una conferencia como esta, perfecto, aquí podemos llegar ahorita a hacer un poco de networking y definir un nuevo concepto, y de esta conferencia puede salir el nuevo concepto del futuro de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Así fue como lo hicieron ellos, y así nació inteligencia artificial.
Ahora, con todo este proceso de evolución de inteligencia artificial, pasó algo y es que todos los grandes, ¿cómo decirlo?, pioneros del tema empezaron a dar sus definiciones y por los lados de 1966, como se ve por allí, después de unas cuantas herramientas de inteligencia artificial muy particular, muy específica para problemas específicos, viene lo que en la jerga se conoce como la muerte de las redes neuronales. ¿Qué significa la muerte de las redes neuronales? La tecnología no dio abasto para la teoría, entonces la teoría avanzó más rápido que la práctica, entonces tocó esperar. Pero después ya avanzando en nuestro contexto, mucho más hacia adelante, encontramos ya herramientas especializadas todavía, que son evoluciones de inteligencia artificial, pero son más que todo máquinas de aprendizaje, Deep Blue, para poder jugar ajedrez. Después encontramos, por ejemplo, no sé, a Rumba. Ese no me lo conocía, sinceramente, preparando esta charla apareció. Rumba con toda la parte de autómatas, por ejemplo, para SEO. No sé si tal vez en el contexto de su día a día han tenido que trabajar con las robotinas. Las robotinas son esas barredoras automáticas, bueno, de ahí nace, que es un proceso de control, ni siquiera es todavía inteligencia artificial amplia, ¿vale? Pero ya funciona con un algoritmo de control. Y más adelante podemos encontrar en el 2014 a Eugene. Eugene fue el primero que se le acuña como tal, se le da el crédito de ser el primer algoritmo que pasó el test de Turing. El test de Turing es, ustedes están hablando conmigo, pero ¿cómo saben que yo soy un humano? Ahora pónganme a mí detrás de una pantalla a escribirles cómo saben que yo soy el humano y no soy la máquina. Ese es el test de Turing. Hasta lo último que llegó en 2017, que ahí vienen a nacer los Transformers y todo lo demás, con herramientas como AlphaGo y todo este contexto. Ahora, de allí, después de eso, vienen los famosos, los que ustedes conocen. GPT-4, ChatGPT viene de ahí. También de la misma OpenAI, DALL-E, en su segunda versión. También tenemos a Midjourney, tenemos a BART de Google. Lo importante es entender que son herramientas, ¿vale? No es una competencia, es una colaboración. Desde siempre ha sido así, desde que somos principalmente seres racionales. Particularmente una frase muy importante de Steve Jobs es esa sinergia humano-máquina es: tú no puedes mandatar la productividad. Lo que sí puedes hacer es proporcionar las herramientas, y ahí viene la inteligencia artificial como herramienta, para que tus trabajadores o en cierta medida las personas se conviertan en lo mejor que pueden ser. Un caso muy utópico, pero lo importante es entender cuál es nuestro rol en este momento con herramientas de este tipo. Resulta pasa, esto se pone más interesante, resulta pasa y acontece que dentro de lo que es el contexto de la inteligencia artificial hay un evento histórico, un hito histórico, que se llama la singularidad tecnológica. ¿Cómo decirlo? Una escalabilidad o una actualización masiva que no sea controlable, digamos, por el ser humano. Para llegar a esa singularidad, no sé si ustedes conocían o habían visto las clasificaciones de la inteligencia artificial. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial o dos categorías. Las que más normalmente solemos utilizar es el tipo 1, donde tenemos la inteligencia artificial especializada, que se basa en resolver problemas. La inteligencia artificial general, que es la que se basa ya en concebir soluciones con base en intuición. ¿Listo? O sea, genera sus propios problemas y los soluciona. Y hay la inteligencia artificial fuerte, que es particularmente la que ya tiene autoconciencia de sí misma, ¿vale? ¿Dónde creen ustedes que estamos? Excelente. Usted está aquí. Aún con ChatGPT, nosotros todavía tenemos inteligencia artificial basada en resolución de problemas acotados. ¿Listo? Y eso es un beneficio. Sin embargo, hablando de la singularidad, ya formalmente, cuando una pregunta importante sería, bueno, es un concepto, la singularidad ha dado pie o ha generado también muchos guiones de muy buenas películas, se las recomiendo. Yo hablo mucho de películas acá en esta charla. Por ejemplo, gracias a la singularidad tenemos la película de Yo Robot. Yo Robot es un libro, les recomiendo el libro, es mejor, créanme. Isaac Asimov es excelente, con algunas reglas para la robótica. Pero todas estas películas parten del haber creado una inteligencia artificial lo suficientemente poderosa para comprenderse a sí misma.
La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de la singularidad? Ray Kurzweil, él es el director de inteligencia artificial de Google, dice que para 2029 estará entre nosotros. Otro señor por allá, un aparecido, quién sabe, no, seguramente no lo conocen. Si no, pues ahí está Elon Musk. Dice, a mí me sorprendería si para el 2029 no está la singularidad. Sería sorprendente, o sea, no puede pasar del 2029. Tenemos a Demis Hassabis, uno de los grandes pioneros en inteligencia artificial, junto con su colega Shen Leng, plantean que en la siguiente década no va a pasar el 2030 sin la singularidad entre nosotros. Y el último, el exdirector, el ex CEO de Google, plantea antes del 2040. Palabras más, palabras menos, pero al final son en este momento. Ahora sí, sabiendo en dónde estamos y cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son esos retos, como humanos, ustedes que están aquí van a tener la posibilidad de cambiar formalmente y de disfrutar lo que es una inteligencia artificial, pero a que ustedes armen. Hay que responsabilizarse, por ejemplo, de la parte ética. Podemos caer en el error, particularmente, de codificar, por ejemplo, sesgos, porque la inteligencia artificial todavía depende de nosotros. Sesgos, por ejemplo, no sé, desafortunadamente, como le pasó a una de las tantas herramientas, se llama TAI. TAI en el 2016, sacada por Microsoft, era una herramienta o era una inteligencia artificial que iba a simular una niña, o más bien una joven de 19 años. Iba a aprender del contexto a través de tuitear con ella. La TAI, la herramienta, la inteligencia artificial, se volvió racista y xenofóbica. ¿Por qué? Por la forma en cómo nosotros, porque hay que apropiarnos de que esto es una responsabilidad, terminamos enseñándole lo que es ser humano. ¿Cómo viene la ética? Si se dan cuenta cuáles son los retos que van a futuro, son simples retos de cómo nosotros percibimos el mundo y cosas que como seres humanos, ¿qué queremos que aprenda o cómo queremos ver ese futuro en un ente que puede simular el comportamiento humano? ¿Qué tipo de humano? Yo sé que todos aquí tuvieron padres, seguramente porque si no, no hubieran nacido. ¿Cómo los criaron? ¿Cuál es el ejemplo que ellos les dieron? Ahora ustedes, que se tienen que encaminar y apropiarse de esa responsabilidad que quieren que se aprenda. De otras cosas, también tenemos la oportunidad laboral. En todas las revoluciones hemos encontrado que siempre hay una transformación laboral, pero es eso, es una transformación. Ustedes que están aquí hoy van a tener la posibilidad de actualizarse y ser mejores con una herramienta de este tipo, ¿vale? No es, ingeniero, es que me va a quitar el trabajo. No es así. Ustedes lo que van es a cambiar la forma de ver cómo desarrollan su labor, ¿vale? Que hoy nosotros le estamos diciendo se llama ChatGPT, pero en la revolución industrial se llamaba máquina a vapor y era exactamente lo mismo. Y más antecitos, electricidad. Siempre va a haber un monstruo frente a nosotros, pero nosotros somos los que decidimos cómo abordarlo para poder dar el cambio. ¿Listo? Y finalmente, bueno, seguridad en la información y toda la parte de oportunidad para que la información quede hacia todo el mundo. Hay cosas que hay que trabajar, por eso la inteligencia artificial y las herramientas evolucionan cada vez más rápido, pero somos nosotros, dentro del contexto humano, los que definimos los límites de este tipo de herramientas. Al final, recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y no es el poder mío, no es el poder de Elon Musk, no es el poder de Bill Gates, es su poder. Si esto se logra, jóvenes y estimados participantes, el límite es el cielo. Asegúrense siempre de no tenerle miedo a estos cambios y más bien procuren actualizarse. EDTeam es, como tal, una de las plataformas que les puede ayudar a cumplir sus sueños y ser pioneros en inteligencia artificial para ustedes. Gracias.